Mm, 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 mm. Ahí está ya. Y aquí está Alejandro. Vamos a darle la bienvenida a Alejandro. Bueno, Alejandro y Tere. Alejandro, buenas tardes. Bueno, amigos, muy buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo el día, la hora que vean este video. Les agradezco que se hayan conectado. Como ustedes saben, estamos viendo el Nuevo Testamento y estamos viendo y esperamos Dios mediante terminar en esta sesión el libro de los Hechos de los Apóstoles. Como ustedes ya se han dado cuenta, este libro está escrito por el evangelista Lucas, el mismo que escribió el Evangelio, y que habla de los primeros, la historia de los primeros años de la iglesia cristiana, ¿verdad? A los seguidores de Jesús no se les llamaba cristianos, originalmente se les llamaba seguidores de el camino. Después, ya en otros años después, se les empezó a llamar cristianos, ¿verdad? Y más adelante a la iglesia se le puso el adjetivo de católica, que quiere decir universal, que es para todo el mundo y que enseña todo lo que Jesús vino aquí a revelarnos, a predicar. Entonces, por eso, primero fue el camino, pues cristianos, y luego la iglesia se le puso el calificativo de católica. Ahí habla también de lo que hoy conocemos como la misa, la Santa Misa. Ahí se llamaba la fracción del pan, no se le decía misa. La fracción del pan porque Jesús levanta la hostia aparte y dice, esto es, tomad y comed todos de él, que esto es mi cuerpo. Y como fraccionaba, partía la hostia a esa parte, a todo lo que ahora conocemos como la Eucaristía, se le llamaba la fracción del pan. Y había ahí una ceremonia, igual que ahorita, donde primero era el cuerpo de Cristo, luego el cáliz con la sangre de Cristo, y donde los apóstoles predicaban, ¿verdad? Se enseñaba la enseñanza de los apóstoles, que es lo mismo que tenemos en la misa. La misa viene de la forma como terminaba cuando se decía la misa en latín, que se decía al final, item missa est. Entonces la gente oía item missa est, pues se entendía que esto era la misa y entonces le empezaron a llamar misa, misa, misa y se quedó con misa. Ahora también se acostumbra a decirle la Eucaristía, aunque realmente la Eucaristía, la parte eucarística es, la liturgia de la Eucaristía es donde se consagra, porque antes viene la liturgia de la palabra, que es cuando se lee. Pero en fin, son términos que se usan. Y vamos viendo en el libro de los Hechos de los Apóstoles que al final el personaje principal es Pablo. ¿Por qué es Pablo? Porque Lucas fue discípulo de Pablo y lo acompañó en sus viajes, entonces pues escribía. Originalmente el que lo empezó a seguir era Marcos, el otro evangelista, pero no se llevaba bien con Pablo. Entonces ahí hubo bronca, ustedes saben, aún entre los apóstoles y los discípulos las cosas no son como a veces queremos. Entonces ya dijo a Marcos, se llamaba Juan Marcos, ese no, ya no me lo voy a llevar. Y se llevó a otro y después se le pegó Lucas. Y el que anduvo con Lucas, con Pablo era Lucas, y Marcos se le pegó como discípulo a Pedro. Por eso Marcos también tiene su evangelio. El de Lucas es lo que vivió y lo que investigó andando con Pablo, y el de Marcos lo que leyó, investigó y oyó de Pedro. Y así está el origen de esos dos evangelios. El de Mateo y el de Juan, pues ellos sí eran apóstoles, ellos andaban con Jesús, entonces ellos personalmente vieron, oyeron y tomaron nota, ¿verdad?, de todo lo que Jesús decía. El día de hoy vamos a terminar, vamos a empezar repasando rápidamente el último capítulo que estuvimos viendo, que es el 23.1, porque hay algo importante o interesante ahí. A Pablo lo toman preso, ¿verdad? Los judíos empiezan a atacarlo ahí en el templo y se lo llevan.
Los romanos, al ver el escándalo que se armaba, bajaron. Cerquita del templo había una fortaleza, la fortaleza Antonia, que desde ahí vigilaban el templo, porque en el templo judío era donde se reunían en las fiestas, sobre todo, gran cantidad de judíos. Entonces, bajan de la fortaleza Antonia, agarran a Pablo, ¿sí? Y lo acusan los judíos de que está hablando en contra de Moisés, en contra del templo, etc. Y la defensa de Pablo fue muy interesante. Les dice, le pide a los romanos que le permitan hablarle a la multitud y se defiende muy bien. Dice, ustedes me acusan porque yo soy fariseo. Acuérdense que en aquel tiempo los judíos se dividían en varias sectas. Las dos principales eran los saduceos y los fariseos, aunque también estaban los esenios, pero ellos no iban al templo, ellos estaban en el desierto, no les gustaba juntarse en el templo, no consideraban, que creían que el templo ya había perdido su santidad y su función. Entonces, los que controlaban todo lo que era el templo y toda la relación con los romanos, que eran los que dominaban en ese tiempo, eran los saduceos. Entonces Pablo era fariseo. Los fariseos hemos oído hablar muy mal de ellos. Jesús luego les echa mucho a los fariseos, pero esos son a los fariseos hipócritas. Los que dicen una cosa y se visten con ropajes y les gusta orar en las plazas, etcétera, pero adentro son sepulcros blanqueados. No. Pablo no era de esos fariseos. Él era un fariseo bien educado, estudió con uno de los principales rabinos ahí de Israel en ese tiempo, que era Gamaliel, y estuvo bien preparado y cumplía con la ley. Todo lo que decía la ley de Moisés, él la cumplía. Entonces era un fariseo de pies a cabeza. Y los fariseos creían o creen en la resurrección de los muertos. Al final de los siglos, al final del tiempo, los muertos resucitarán para estar en cuerpo y alma ante Dios, ¿verdad? Pero eso es lo que creen los fariseos, los saduceos no. Los fariseos dicen, no habrá resurrección. Estaremos en la presencia de Dios, pero como espíritus, no tendremos un cuerpo, ¿no? Los muertos no resucitan, las almas no mueren, son eternas, pero los cuerpos no van a resucitar. Entonces, al decir él, yo soy fariseo y por eso me acusan, se armó el alboroto. ¿Por qué el alboroto? Porque entonces se enfrentó a los que estaban de acuerdo, que también eran fariseos como Pablo, y los otros que eran saduceos, que entonces, no sé, hubo ahí un agarre entre ellos y pues esto le sirvió a Pablo para escurrir el bulto, ¿verdad? Porque ya se lo querían ahí agarrar y golpear, ¿verdad? Entonces, en eso nos quedamos. Ese es el capítulo que estoy diciéndoles ahorita. Ya lo habíamos leído, entonces yo nomás quise recordarles, ¿verdad? Que se llama San Pablo ante el Sanedrín. El Sanedrín era la reunión de los ancianos judíos, los que, hagan de cuenta, la cámara de senadores de los judíos, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a empezar, pues como siempre, con la oración, ¿verdad? Juan Carlos Sánchez, no sé qué pasó, no se ve su foto, se ha de haber parado. Vamos a empezar con la oración. Permítame tantito, nada más déjenme encontrarla. Y les voy a pedir que me acompañen en su corazón, porque yo la voy a decir en voz alta, ¿sí? Nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena de la divina gracia los corazones que tú mismo has creado. Tú eres nuestro consuelo, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones. Tú el dedo de la mano de Dios, tú el prometido del Padre, y pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra frágil carne. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto tu paz. Siendo tú mismo nuestro guía, evitaremos todo lo que es nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y que en ti, que eres el Espíritu de ambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó entre los muertos, y al Espíritu Consolador por los siglos de los siglos.
Amén. Amén. Bueno, seguimos. Vamos a ponerles la Biblia de Jerusalén. Permítame tantito, por aquí la de tener. El 23, que es el que estaba yo diciéndoselos así, pues no sé cómo rápidamente, pero aquí estamos, ¿sí? Bueno. Dice que aquí está lo del Sanedrín. Pablo miró fijamente al Sanedrín y dijo, hermanos, y empieza ahí a hacer su defensa, ¿verdad? Eso ya lo vimos. Dice aquí, vamos a ver aquí tantito, dice, Pablo dándose cuenta de que una parte eran saduceos y la otra fariseos, gritó en medio del Sanedrín, hermanos, yo soy fariseo, discípulo de fariseos. Y me juzgan porque tengo esperanza en la resurrección de los muertos. Pues se lo dijo para que, como causar impresión, ¿verdad? Cuando dijo esto, se produjo un altercado entre fariseos y saduceos, y la asamblea se dividió, se los puso en contra unos contra otros. Es que los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángeles ni espíritus, mientras que los fariseos profesan todo eso. Se produjo pues un gran griterío. Algunos escribas del partido de los fariseos se pusieron de pie y se oponían diciendo, no encontramos nada malo en este hombre. Y si por casualidad le habló un espíritu o un ángel, como el altercado iba en aumento, el tribuno llegó a temer que Pablo fuese despedazado por ellos, así que ordenó a la tropa que bajase, que lo sacase de entre ellos y lo llevasen al cuartel. ¿Qué les digo? Pues ese grito sirvió para que escurriera, como se dice, el bulto. Pablo se lo llevaron los de la tropa al cuartel para protegerlo, porque lo querían hacer garras ahí. A la noche siguiente se le presentó el Señor, o sea, el Señor Jesús, y le dijo, ánimo, pues del mismo modo que has hablado de mí en Jerusalén, deberás hacerlo en Roma. O sea, le está anunciando que va a ser llevado a Roma. Al amanecer los judíos se confabularon, se comprometieron bajo anatema. Anatema es, si no lo hago, me destruyes. Es el anatema. Cuando se da un bien en anatema es, esto nadie lo puede tocar porque está designado a ser destruido, a la destrucción, dice. Y se comprometieron bajo anatema a no comer ni beber hasta haber matado a Pablo. Eran más de 40 los comprometidos en esta conjuración. Los tales, pues, se presentaron a los sumos sacerdotes y a los ancianos y les dijeron, nos hemos comprometido bajo anatema a no probar bocado hasta que no hayamos dado muerte a Pablo. Vosotros, de acuerdo con el Sanedrín, indicad al tribuno que os lo baje a vosotros, como si quisierais examinar más a fondo su caso. Nosotros estamos dispuestos a matarlo antes de que llegue. El hijo de la hermana de Pablo, o sea, un sobrino de Pablo, se enteró de la emboscada, se presentó en el cuartel, entró y se lo contó a Pablo. Pablo llamó a uno de los centuriones y le dijo, lleva a este joven donde el tribuno, pues tiene algo que contarle. El centurión se lo presentó al tribuno diciéndole, Pablo, el preso, me llamó y me rogó que te trajese a este joven que tiene algo que decirte. El tribuno le tomó de la mano, lo llevó aparte y le preguntó, ¿qué tienes que contarme? Los judíos, contestó, se han concertado para pedirte que mañana bajes a Pablo al Sanedrín con el pretexto de hacer una indagación más a fondo sobre él. Pero tú no les hagas caso, pues le preparan una emboscada. Más de 40 hombres entre ellos, que se han comprometido bajo anatema a no comer ni beber hasta haberle dado muerte. Ahora, perdón, ahora están preparados esperando tu asentimiento. El tribuno despidió al muchacho dándole esta recomendación. No digas a nadie que me has comentado todo esto. Después llamó a 2 centuriones y les dijo, tened preparados para la tercera hora de la noche 200 soldados, 70 de caballería y 200 lanceros.
O sea, un grupo grande. O sea, el movimiento contra Pablo era grande. Tenéis que ir a Cesarea. Preparad también cabalgaduras para que monte Pablo y llevadlo a salvo al procurador Félix. Y escribió una carta en estos términos. Claudio Lisias saluda al excelentísimo procurador Félix. Este hombre, que había sido apresado por los judíos y estaban a punto de matarlo, cuando al saber que era romano, acudí yo con la tropa y lo libré de sus manos. ¿Se acuerdan que cuando estaban a punto de golpear a Pablo los mismos soldados romanos? Dijo, alto, yo soy ciudadano romano, y eso los detuvo, porque con los ciudadanos romanos no se podía hacer lo que se hacía con los que simplemente eran judíos o que eran de otras nacionalidades. Los romanos tenían el derecho romano que los protegía. Entonces dice aquí, dice aquí, este hombre había sido apresado por los judíos y estaban a punto de matarlo, cuando al saber que era romano, o sea, tenía derechos, acudí yo con la tropa y lo libré de sus manos. Entonces, los que estudian abogacía estudian aquello del derecho romano. Bueno, estaba protegido por el derecho romano. Queriendo averiguar el crimen de que le acusaban, lo conduje ante su Sanedrín. Ahí pude comprobar que le acusaban sobre cuestiones de su ley, pero que no tenía ningún cargo que exigiera la muerte o la prisión. Pero al recibir el aviso de que se preparaba una conjuración contra este hombre, he decidido mandártelo de inmediato. Además, he indicado a sus acusadores que formulen ante ti las quejas que tengan contra él. Los soldados, conforme a lo que se les había ordenado, tomaron a Pablo y lo condujeron de noche a Antipátrida. A la mañana siguiente dejaron que los de caballería se fueran con él y ellos se volvieron al cuartel. Al llegar aquellos a Cesarea, entregaron la carta del procurador y le presentaron también a Pablo. Después de leerla, preguntó de qué provincia era, y una vez que supo que era de Cilicia, le dijo, te oiré cuando estén también presentes tus acusadores. Y mandó que lo custodiaran en el pretorio de Herodes. 5 días después bajó el sumo sacerdote Ananías con algunos ancianos y un tal Tértulo, abogado, y se presentaron ante el procurador su acusación contra Pablo. Citado Pablo, Tértulo empezó la acusación así: excelentísimo Félix, gracias a ti gozamos de una paz sólida y reconocemos agradecidos en todo y siempre las mejoras realizadas por tu providencia en beneficio de esta nación. Se empieza dándole por su lado, ¿verdad? Como buen abogado. Pero para no molestarte más, te ruego que nos escuches un momento con tu característica clemencia, ¿verdad? Por su lado. Hemos comprobado que esta peste de hombre, o sea, de lo peor ponen a Pablo, provoca altercados entre los judíos de toda la tierra y que es el jefe principal de la secta de los nazoreos. También le decían a los que seguían a Cristo, como él era de Nazaret, nazoreos. Ha intentado además profanar el templo, pero nosotros lo apresamos. Si le interrogas, podrás llegar a conocer a fondo todas estas cosas de que lo acusamos. Los judíos lo apoyaron afirmando que las cosas eran tal como las contaba. Entonces el procurador concedió la palabra a Pablo, que respondió así. Pablo dice, el discurso de Pablo: yo sé que desde hace muchos años vienes juzgando a esta nación, por eso voy a exponer mi defensa con toda confianza. Como tú mismo podrás comprobar, no hace más de 12 días que subí a Jerusalén en peregrinación. Y nadie puede decir que me haya encontrado discutiendo con alguien ni alborotando a la gente en el templo, en las sinagogas o por la ciudad. Ni pueden tampoco probarte las cosas de que ahora me acusan. En cambio, te confieso que según el camino, porque eran seguidores del camino, no les gustaba que les dijeran nazoreos, querían que les dijeran
seguidores del camino. Dice, en cambio te confieso que según el camino que ellos llaman secta, una secta judía, ¿verdad? Doy culto al Dios de mis antepasados. Creo en todo lo que está escrito en la ley y en los profetas, o sea, en las escrituras del Antiguo Testamento. Y tengo en Dios la misma esperanza que estos tienen, de que habrá una resurrección. Ellos creían por fariseos que habrá una resurrección tanto de los justos como los injustos. Por eso yo también me esfuerzo por tener constantemente una conciencia limpia ante Dios y ante los hombres. Al cabo de muchos años he regresado a traer limosnas a los de mi nación y presentar ofrendas. Recuerdan que habían hecho una colecta y traía el dinero de la colecta de las otras ciudades donde había pasado él. Mientras las ofrecía, me encontraron en el templo tras haberme purificado y no precisamente provocando una algarada. Pero fueron algunos judíos de Asia. A ver, ahí hay ruidos raros. Que son los que debieran presentarse ante ti y acusarme si es que tienen algo contra mí. O si no, que digan estos mismos qué crimen hallaron en mí cuando comparecí ante el Sanedrín, a no ser este grito que lancé cuando estaba en medio de ellos. Yo soy juzgado hoy entre vosotros por la resurrección de los muertos. Lo que había gritado él y que hizo que se enfrentaran unos contra otros. Félix, que estaba bien informado en lo referente al camino, o sea, había oído hablar de Jesús, de lo que había pasado en Jerusalén, que lo habían crucificado y que se decía que habían resucitado. Les dio largas diciéndole, cuando baje el tribuno Lisías decidiré vuestro asunto. Dio entonces al centurión la orden de que custodiase a Pablo, que le dejase tener alguna libertad y que no impidiese que los suyos le asistiesen. Se le dio una especie de prisión domiciliaria. Después de unos días vino Félix con su esposa Drusila, que era judía. Mandó entonces traer a Pablo y le estuvo escuchando acerca de la fe en Cristo Jesús. Cuando Pablo empezó a hablarle de la justicia, del dominio propio y del juicio futuro, Félix le interrumpió aterrorizado. No le gustó eso del juicio futuro. Por ahora puedes marcharte. Cuando encuentre una oportunidad, te mandaré llamar. Félix esperaba al mismo tiempo que Pablo le ofreciese dinero. O sea, también ahí había, con dinero se arreglaban las cosas. Félix esperaba al mismo tiempo que Pablo le ofreciese dinero. Por eso mandaba gente en su busca y conversaba con él con tanta frecuencia. O sea, si había dinero, podía que lo soltaran, ¿verdad? Pasado 2 años, fíjese, 2 años lo tuvo así. Pasado 2 años, Félix recibió como sucesor a Porcio Festo, quien queriendo congraciarse con los judíos, dejó a Pablo prisionero, o sea, lo metió a la reja, ¿verdad? El nuevo sucesor de Félix. 3 días después de haber llegado a la provincia, Festo subió de Cesarea a Jerusalén. Los sumos sacerdotes y los principales de los judíos le presentaron una acusación contra Pablo. Fíjense, ya habían pasado años y seguían los judíos tercos. 2 años llevaba ya aquí. Y seguían los judíos tercos contra Pablo. Por otra parte, le pedían con insistencia la gracia de trasladar a Pablo a Jerusalén. Y todo era porque pensaban organizar una emboscada para matarlo en el camino. Pero Festo les contestó que Pablo debía estar custodiado en Cesarea y que él mismo iba a regresar allá inmediatamente. Que bajen conmigo, les dijo, los que entre vosotros tienen autoridad. Y si este hombre es culpable en algo, que formulen una acusación contra él. Después de pasar entre ellos no más de 8 o 10 días, Festo, bajó a Cesarea. Al día siguiente se sentó en el tribunal y mandó traer a Pablo. Así que éste se presentó, lo rodearon los judíos que habían bajado de Jerusalén y presentaron contra él muchas y graves acusaciones que no podían probar.
Recuérdense que según la ley judía se requerían 2 testigos que por separado dijeran lo mismo. Pablo se defendía diciendo: yo no he cometido delito alguno ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra el César. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, preguntó a Pablo: ¿quieres subir a Jerusalén y ser ahí juzgado de estas cosas en mi presencia? Pablo contestó: estoy ante el tribunal del César, que es donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún mal, como tú muy bien sabes. Si pues soy reo de algún delito o he cometido algún crimen que merezca la muerte, no rehúso morir. Pero si las acusaciones que estos me lanzan carecen de fundamento, nadie puede entregarme a ellos. Y dijo esta palabra: apelo al César. Era el derecho del romano de que al final el último que los iba a juzgar era el propio César. Entonces, apelo al César. Ya no tenían que hacer ahí nada, tenían que mandarlo a Roma. Entonces Festo deliberó con el consejo y respondió: ¿has apelado al César? Pues al César irás. Ya Jesús le había dicho que iba a tener que ir a Roma. Bueno, tiene que ir con el César estaba en Roma, ¿verdad? Pasado algunos días, el rey Agripa y Berenice, o sea, el rey de los judíos, vinieron a Cesarea y fueron a saludar a Festo. Como la visita duró bastantes días, Festo tuvo ocasión de exponer al rey el caso de Pablo. Hay aquí un hombre, le dijo, que Félix dejó prisionero. Estando yo en Jerusalén, presentaron contra él acusaciones los sumos sacerdotes y los ancianos de los judíos, pidiendo contra él sentencia condenatoria. Yo le respondí que no era costumbre de los romanos entregar a un hombre antes de que el acusado tenga ante sí a los acusadores y se le dé la posibilidad de defenderse de la acusación. Ellos vinieron aquí conmigo. Sin dilación me senté al día siguiente en el tribunal y mandé traer al hombre en cuestión. Los acusadores comparecieron ante él, pero no presentaron ninguna acusación de los crímenes que yo sospechaba. Solamente tenían contra él unas discusiones sobre su propia religión y sobre un tal Jesús ya muerto, de quien Pablo afirma que vive, la resurrección de Jesús. Yo estaba perplejo sobre estas cuestiones y le propuse si quería ir a Jerusalén y ser ahí juzgado de estas cosas. Pero como Pablo interpuso apelación de que se le custodiase en espera de la decisión del Augusto, o sea, del César Augusto, mandé que fuese custodiado hasta remitirlo al César. Agripa dijo a Festo: me gustaría también a mí oír a ese hombre. Mañana le oirás, contestó. Al día siguiente vinieron Agripa y Berenice con gran ostentación y entraron en la sala de audiencias, junto con los tribunos y los personajes de más categoría de la ciudad. A una orden de Festo trajeron a Pablo. Festo dijo: Rey Agripa y demás presentes, aquí veis a este hombre contra quien una multitud de judíos se presentaron ante mí, tanto en Jerusalén como aquí, gritando que no debía seguir viviendo. Yo comprendí que no había hecho nada que mereciera la muerte, pero dado que ha apelado al Augusto, o sea, al César, he decidido enviarlo a Roma. No sé en concreto qué escribir al Señor sobre él, o sea, al César. En consecuencia, os lo he presentado a todos vosotros y en especial a ti, Rey Agripa, para saber, después del interrogatorio, lo que he de escribir. Pues me parece absurdo enviar a un preso sin indicar al mismo tiempo las acusaciones formuladas contra él. ¿Ven cómo va enredándose todo? Agripa le dijo a Pablo: se te permite hablar en tu favor. Entonces Pablo extendió su mano y empezó su defensa. Dice Pablo: me considero feliz, rey Agripa, al tener que defenderme hoy ante ti de todas las cosas de que me acusan los judíos, principalmente porque tú conoces todas las costumbres de los judíos y las cuestiones que suelen debatir. Por eso te pido que me escuches pacientemente. Todos los judíos conocen mi vida desde mi juventud,
desde cuando estuve en el seno de mi nación en Jerusalén. Ellos me conocen de mucho tiempo atrás y si quieren pueden dar fe de que yo he vivido como fariseo, conforme a la secta más estricta de nuestra religión. Los fariseos eran la secta más estricta de nuestra religión. Ahora estoy aquí procesado por la esperanza que tengo en la promesa hecha por Dios a nuestros antepasados, cuyo cumplimiento están esperando nuestras 12 tribus en el culto que asiduamente noche y día rinden a Dios. Por esta esperanza, majestad, soy acusado por los judíos. ¿Cuál es la esperanza? La resurrección de los muertos. Él pone el argumento que los judíos contra él es porque él predica la resurrección de los muertos. ¿Por qué tenéis vosotros por increíble que Dios resucite a los muertos? Yo pues me había creído obligado a combatir con todos los medios el nombre de Jesús, el Nazoreo. Como era de Nazaret, le decían el Nazoreo. Así lo hice en Jerusalén y con poderes recibidos de los sumos sacerdotes, yo mismo encerré a muchos creyentes en las cárceles y daba mi visto bueno cuando se les condenaba a muerte. Mataban a los cristianos. Los primeros perseguidores de los cristianos eran los judíos. Frecuentemente recorría todas las sinagogas y a fuerza de castigos los obligaba a retractarse de su fe. Era tal el furor que me movía contra ellos que los perseguía hasta en las ciudades extranjeras, Damasco. En este empeño me dirigí a Damasco con plenos poderes y la autorización de los sumos sacerdotes. Al mediodía, yendo de camino, vi, majestad, una luz que venía del cielo, más resplandeciente que el sol, que me envolvió a mí y a mis compañeros en su resplandor. Caímos todos en tierra y pude oír una voz que me decía en lengua hebrea: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Te va a resultar duro dar coces contra el aguijón. Yo respondí: ¿quién eres, Señor? El Señor me dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Fíjense cómo él no perseguía a Jesús, él perseguía a los miembros de su iglesia, a los cristianos, a sus seguidores, pero es tal la identificación de Jesús con su iglesia, con sus seguidores, ¿verdad? Que al perseguir a su iglesia, estás persiguiendo a Jesús. Por eso decimos que la iglesia es el cuerpo místico de Cristo, porque perseguir a la iglesia es perseguir a Cristo. Porque la iglesia es el cuerpo místico. El cuerpo místico es el lugar donde lo divino y lo terreno y lo divino se unen, ¿verdad? Jesús era Dios y hombre verdadero. Entonces, el cuerpo místico de Cristo, el cuerpo, ahí está unido lo divino y lo humano. Yo respondí: ¿quién eres, Señor? El Señor me dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate, ponte en pie. Me ha parecido a ti para constituirte servidor y testigo, tanto de las cosas que de mí has visto, como de las que te manifestaré. Va a ser educado Pablo en la fe a través de visiones. Yo te libraré de tu pueblo y de los gentiles a los que te envío, para que les abra los ojos, para que vuelvan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, y para que reciban el perdón de los pecados y participen de la herencia de los santificados mediante la fe en mí. Así pues, Rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial que he predicado a todos que se conviertan, la visión celestial, pues he predicado a todos que se conviertan y se vuelvan a Dios, haciendo obras dignas de un convertido. Primero me dirigí a los habitantes de Damasco, después a los de Jerusalén y a los del país de Judea, y también a los gentiles. Por eso los judíos, después de prenderme en el templo, intentaron darme muerte. Con el auxilio de Dios me he mantenido firme hasta el presente, dando testimonio a pequeños y adultos, sin decir nada al margen de lo que los profetas y el mismo Moisés dijeron que había de suceder. Que el Cristo tenía que padecer y que después de resucitar el primero de entre los muertos,
anunciaré la luz al pueblo judío y a los gentiles. Reacciones del auditorio. ¿Cómo reaccionaron al oír todo esto? Mientras estaba él diciendo esto, en su defensa, Festo le interrumpió gritándole: ¿Estás loco, Pablo? ¿Tantas letras te hacen perder la cabeza? O sea, los argumentos de Pablo decían que Festo decía: ¿estás loco? Pablo le contestó: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que proclamo cosas verdaderas y santas. Bien enterado está de todo esto el rey, ante quien hablo con valentía. No creo que se le oculte nada, pues lo que estoy contando no es algo que haya sucedido en un rincón. Todos sabían lo que había pasado con Cristo. ¿Crees, rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Agripa contestó a Pablo: por poco me convences para hacer de mí un cristiano. Fíjense, por poco me convences para hacer de mí un cristiano. Tal fue la prédica de Pablo. Pablo replicó: quiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino todos los que me escuchan hoy, llegaran a ser tales como yo soy, a excepción de estas cadenas. El rey, el procurador, Berenice y los que, permítanme, el rey, el procurador, Berenice y los que con ellos estaban sentados se levantaron. Mientras se retiraban, iban comentando entre ellos: este hombre no hace nada que merezca la muerte o la prisión. Agripa dijo a Festo: podría quedar en libertad este hombre, pero si no hubiera apelado al César. O sea que lo de apelar al César ahora se le volteó. Agripa dijo a Festo: podría quedar en libertad este hombre si no hubiera apelado al César. Fíjense. La defensa, pues aquí se le voltea. Cuando se decidió que nos embarcásemos rumbo a Italia, está hablando aquí Lucas, entregaron a Pablo y algunos otros prisioneros a un centurión de la cohorte augusta llamado Julio. Embarcamos en una nave de Adramitio que iba a partir hacia las costas de Asia y nos hicimos a la mar. Estaba con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al día siguiente arribamos a Sidón. Julio se portó humanamente con Pablo y le permitió ir a ver a sus amigos y ser atendido por ellos. Zarpamos de ahí y navegamos al abrigo de las costas de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Atravesamos los mares de Cilicia y Panfilia y al cabo de 15 días llegamos a Mira de Licia. O sea, era un viaje largo, 15 días, y no avanzaban mucho. Si ven un mapa, es cerquita, pero en una de esos barquitos, allí encontró al centurión una nave alejandrina que navegaba a Italia y nos hizo subir a bordo. Durante muchos días la navegación fue lenta y a duras penas llegamos a la altura de Gnido. Como el viento no nos dejaba entrar en el puerto, navegamos al abrigo de Creta, que es otra de las islas ahí del Mediterráneo, por la parte de Salmone, y costeándola llegamos con dificultad a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca de la cual se encuentra la ciudad de Lasea. Había transcurrido bastante tiempo y la navegación era ya peligrosa, pues incluso había pasado el ayuno. Pablo les advirtió: amigos, presiento que la navegación va a ser muy peligrosa y que puede salir seriamente dañada no solo la carga y la nave, sino también nuestras propias personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón que a las palabras de Pablo. Como el puerto no estaba acondicionado para invernar, la mayoría decidió hacerse a la mar y desde ahí, por si era posible, llegar a Fénica, un puerto de Creta, orientado al sureste y al noreste, y pasar ahí el invierno. Como entonces soplaba ligeramente el viento del sur, creyeron que podría ponerse en práctica su propósito. Así que levantaron anclas y fueron costeando Creta de cerca. Pero no mucho después se desencadenó un viento huracanado procedente de la isla llamado Euroaquilón.
La nave fue arrastrada y al no poder hacer frente al viento nos abandonamos a la deriva, navegando a sotavento de una isleta llamada Cauda. Pudimos con mucha dificultad hacernos con el bote. Una vez izado el bote, se emplearon los cables de refuerzo, ciñendo el casco por debajo, y por miedo a chocar contra la sirte, se echó el ancla flotante. Así navegamos a la deriva. Pero como el temporal seguía sacudiéndonos furiosamente, al día siguiente aligeraron la nave. Al tercer día, con sus propias manos, arrojaron por la borda el aparejo de la nave. Durante muchos días no aparecieron ni el sol ni las estrellas. Además, con la violenta tempestad que teníamos sobre nosotros, toda esperanza de salvarnos iba desapareciendo. Llevábamos bastantes días sin comer. Entonces Pablo se puso de pie en medio de ellos y les dijo: amigos, más hubiera valido que me hubieran escuchado y no os hubierais hecho a la mar desde Creta. Os habríais ahorrado este peligro y esta pérdida. Pero ahora os recomiendo que tengáis buen ánimo. Ninguno de vosotros va a morir, solo se perderá la nave. Lo digo porque esta noche se me ha aparecido un ángel de Dios a quien pertenezco y a quien doy culto, y me ha dicho: no temas, Pablo, tú tienes que comparecer ante el César. Por eso Dios te ha concedido la vida junto con todos los que navegan contigo. Por tanto, amigos, ánimo. Yo tengo fe en Dios y creo que todo sucederá tal como se me ha dicho. Iremos a dar en alguna isla. Era ya la 14ª noche que íbamos a la deriva por el Adriático, cuando hacia la medianoche presintieron los marinos la proximidad de tierra. Sondearon la profundidad y el lecho del mar estaba a 20 brazas. Un poco más adelante sondearon de nuevo y midieron 15 brazas. Temerosos de que fuésemos a chocar contra algunos escollos, echaron 4 anclas desde la popa y esperaron ansiosamente que se hiciera de día. Los marineros intentaban escapar de la nave y empezaron a arriar el bote con el pretexto de echar los cables de las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si no se quedan estos en la nave, no os vais a poder salvar. Entonces los soldados cortaron las amarras del bote y lo dejaron caer. Mientras esperaban que se hiciera de día, Pablo aconsejaba a todos que tomasen alimento. Les decía: hace ya 14 días que, preocupados por lo que puede pasar, estáis en ayunas y sin probar bocado. Os aconsejo que, si queréis sobrevivir, comáis algo. Ninguno de vosotros perderá ni un solo cabello de su cabeza. Dicho esto, tomó pan, dio gracias a Dios en presencia de todos, lo partió y se puso a comer. Entonces todos los demás se animaron y empezaron también a comer. Estábamos en total en la nave 276 personas. O sea, era una nave grande, no era una lancha. 276 personas. O sea, estaba bien cargada esa nave. Una vez satisfechos, aligeraron la nave arrojando el trigo al mar. Cuando vino el día, los marineros no reconocían la tierra, solamente podían divisar una ensenada con su playa. Así que resolvieron hacer todo lo posible para impulsar la nave hacia ella. Soltaron las anclas que dejaron caer al mar, aflojaron al mismo tiempo las ataduras de los timones, después izaron al viento la vela artimón y pusieron rumbo a la playa. Pero tropezaron contra un lugar con mar por ambos lados y encalló ahí la nave. La proa clavada quedó inmóvil. En cambio, la popa, sacudida violentamente, se iba deshaciendo. Los soldados resolvieron entonces matar a los presos para que ninguno escapase a nado. Pero el centurión que quería salvar a Pablo se opuso a su decisión y dio orden de que los que supieran nadar se arrojasen los primeros al agua y ganasen la orilla, y que los demás saliesen sobre tablones o sobre los despojos de la nave. De esa forma todos llegaron a tierra sanos y salvos. Está haciendo toda una aventura, una novela.
Una vez a salvo, pudimos saber que la isla se llamaba Malta. Los nativos nos mostraron una humanidad poco común. Encendieron una hoguera e hicieron que nos acercáramos todos para resguardarnos de la lluvia que caía y del frío. Pablo había reunido una brazada de ramas secas, pero al ponerla sobre la hoguera, una víbora que salía huyendo del calor le mordió la mano. Acabarla de amolar. Los nativos, cuando vieron al animal colgado de su mano, comentaron entre sí: este hombre es seguramente un asesino. Ha escapado del mar, pero la justicia divina no le permite vivir. Pero Pablo sacudió al animal sobre el fuego y no sufrió daño alguno. Ellos estaban esperando, pensando que se hincharía o que se caería muerto de repente. Pero después de esperar largo tiempo y viendo que no le ocurría nada anormal, cambiaron de parecer y empezaron a decir que era un dios. En las cercanías de aquel lugar tenía unas propiedades el principal de la isla, un tal Publio, que nos recibió y nos dio amablemente hospedaje durante 3 días. Precisamente el padre de Publio se hallaba en cama atacado de fiebres y disentería. Pablo entró a verlo e hizo oración. Le impuso las manos y lo curó. Después de este suceso, los otros enfermos de la isla acudían y eran curados. Tuvieron para con nosotros toda suerte de consideraciones y a nuestra partida nos proveyeron de lo necesario. Transcurridos 3 meses nos hicimos a la mar en una nave alejandrina que había invernado en la isla y llevaba por enseña los Dioscuros. Arribamos a Siracusa y permanecimos ahí 3 días. Desde ahí costeando llegamos a Regio. Al día siguiente se levantó el viento del sur y al cabo de 2 días llegamos a Pozzuoli. Encontramos ahí algunos hermanos que nos rogaron que permaneciéramos con ellos 7 días y así llegamos a Roma. O sea, ya había cristianos en Italia. Los hermanos, informados de nuestra llegada, salieron a nuestro encuentro hasta el Foro Apio y 3 tabernas, un lugar en las afueras de Roma. Al verlos, dio gracias a Dios y Pablo, al verlos, dio gracias a Dios y cobró ánimos. Cuando entramos en Roma, se le permitió a Pablo permanecer en una casa particular con el soldado que lo custodiaba. O sea, una prisión domiciliaria. 3 días después convocó a los principales judíos, Pablo. Una vez reunidos les dijo: hermanos, yo sin haber hecho nada contra nuestro pueblo ni contra las costumbres de nuestros antepasados, fui entregado preso en Jerusalén en manos de los romanos, quienes después de haberme interrogado querían dejarme en libertad porque no había motivos para darme muerte. Pero como los judíos se oponían, me vi forzado a apelar al César, sin pretender con eso acusar a los de mi nación. Por este motivo os llamé para veros y hablaros, pues precisamente por la esperanza de Israel llevo encima estas cadenas. Ellos le respondieron: nosotros no hemos recibido de Judea ninguna carta que nos hable de ti, ni ninguno de los hermanos llegados aquí nos ha referido o hablado nada malo de ti. Pero deseamos que nos digas personalmente lo que piensas, pues lo único que sabemos de esa secta es que en todas partes encuentra oposición. ¿Cuál secta? Los seguidores del camino. Le señalaron un día y vinieron en mayor número donde se hospedaba. Él les iba exponiendo el reino de Dios, les hablaba de Jesús e intentaba convencerles, basados en la ley de Moisés y en los profetas, desde la mañana hasta la tarde. Unos creían lo que decía, otros en cambio permanecían incrédulos. Cuando en desacuerdo entre sí mismos ya se despedían, Pablo dijo esta sola cosa: con razón habló el Espíritu Santo a vuestros antepasados por medio del profeta Isaías. Y está citando lo que decía Isaías: ve a encontrar a este pueblo y dile, escucharéis bien, pero no entenderéis, miraréis bien, pero no veréis, porque se ha embotado el corazón de este pueblo, han hecho duros sus oídos y sus ojos han cerrado. No sea que vean con sus ojos y con sus oídos oigan, y con su corazón entiendan y se conviertan, y yo los jure.
Sabed pues que esta salvación de Dios ha sido ofrecida a los gentiles. Ellos sí que la escucharán. O sea, al ver que no convencía a los judíos, dijo, bueno, ahora a los gentiles, a los que no son judíos. Pablo permaneció 2 años, fíjense, 2 años aquí, enteros, en una casa que había alquilado y recibía a todos los que acudían a él. Prisión domiciliaria. Predicaba el reino de Dios y enseñaba lo referente al Señor Jesús con toda valentía y sin estorbo alguno. Y aquí termina el libro de Hechos de los Apóstoles, pero no la historia de Pablo. Siguen las epístolas de Pablo, eso para la siguiente clase. ¿Qué pasa después? No se sabe exactamente cómo, creo que hubo un cambio de César, murió el César y vino otro César, de tal forma que dejaron libre a Pablo. Se libró de la prisión y de que fuera juzgado por el César. Lo dejaron libre y siguió predicando y viajando. En algún momento lo volvieron a apresar. Ya el César, creo, era Nerón, y Nerón sí le mandó cortar la cabeza. Acuérdense que en ese tiempo Pedro también, a raíz de la persecución, estaba saliéndose de Roma, porque en un momento dado coincidieron en Roma Pedro y Pablo. Entonces, Pedro se estaba yendo porque había persecución, y fue cuando se encuentra Jesús en el camino que le dice la frase aquella, Quo vadis Domini. Ve a Jesús venir hacia Roma, él está saliendo de Roma en la Vía Appia y dice, en latín, Quo vadis Domini, que dice, ¿a dónde vas, Señor? Y Jesús le dice, a Roma para ser crucificado de nuevo. Eso le cala a Pedro y se regresa hacia Roma, y efectivamente en Roma lo apresan y lo crucifican a Pedro. Y dice Pedro, no soy digno de que me crucifiquen igual que a mi Señor, y pide que lo crucifiquen cabeza abajo, la cruz volteada, y está crucificado de cabeza, y ahí muere Pedro. Pablo era ciudadano romano, a él lo apresan, y a él, por ser ciudadano romano y de acuerdo con el derecho romano, a él le cortan la cabeza con una espada. Por eso en la estatua, las estatuas o las figuras de Pablo, está con una espada. No quiere decir que él traía espada. En las figuras de los mártires, normalmente se representa cuál fue el instrumento con los cuales lo mataron. Entonces Pablo está ahí, lo ven en San Pedro y San Pablo, con una espada. Él no traía espada. La espada es para decir que murió decapitado por espada. En el caso de Pedro, él murió de cabeza, crucificado, y a él siempre se le presenta con las llaves del reino, unas llaves grandotas, las llaves del reino, ¿verdad? Pero entonces, en este momento que está aquí terminando el relato Lucas, aquí la historia continúa, pero ya no está mencionado, ya Lucas como que, pues no sé qué pasó, ya dejó de escribir sobre este tema y se dedicó a hacer su evangelio, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué pasa? Pues queda libre. Algo pasó ahí entre el César, a lo mejor hubo un cambio de César, ya ve que ahí se cambiaban los Césares, vino uno nuevo en ese movimiento, quedó libre, pero cuando viene Nerón que perseguía especialmente a los judíos, a los cristianos, principalmente, a los judíos también, pero a los cristianos les echaba la culpa de que se había incendiado Roma, ¿se acuerdan? Y que los culpables habían sido los cristianos. Entonces, a cualquier que era seguidor de Cristo, lo apresaba y lo martirizaba. En el caso de Pedro, ¿verdad? Cabeza abajo, crucificado. En caso de Pablo, con la espada. Y con eso se acaba este tan interesantísimo libro, y vienen ahora las epístolas. Eso lo vamos a ver al ratito. ¿Algún comentario? Me voy a salir tantito para verlos. ¿Algún comentario? ¿Alguna idea? ¿Qué les pareció? Pues ya llevan los evangelios, los 4 evangelios y el libro de los Hechos. Le han dado en este año, y vamos ya un poco más de un año, un buen avance. ¿Qué pasó? ¿Qué opinan? Oye, Fernando, ¿en dónde está narrada esa parte después de los Hechos de los Apóstoles, la muerte de Pablo y de Pedro, etcétera? Es lo que se conoce como la tradición apostólica. Sí. Todo se decía verbalmente. ¿Sí?
O sea, recuerden que no todo está escrito. No, Pero estuvo preso en Cesarea y luego lo dejaron, finalmente lo... No, estaba en Roma. Acuérdense que llega a Roma y está 2 años de prisión domiciliaria en Roma. Estuvo 2 años en Cesarea, preso por el Félix, el procurador Félix. Luego llega el procurador Festo y dice, pues, a ver, rey Agripa, ¿qué opinas? El rey Agripa dijo, pues yo lo hubiera dejado libre, pero como dijo que quería ser juzgado por el César y lo manda a Roma. Llega a Roma, pues y el César tiene mucha chamba, ¿no? Para estar juzgando así cualquier persona. Entonces, mientras el César lo juzgaba, 2 años de prisión domiciliaria ahí en Roma. Okay. Hay cambio de César y entonces él en ese momento, pues ya el César ya no está, se fue, o lo dejan libre y sigue predicando, ¿verdad? Inclusive en una de las cartas, algo de esto se insinúa en una de las cartas de Pablo, dice que él había pensado, ahora que ya lo soltaron, vamos a decir, de esta primer prisión, había pensado ir a España, pero nunca alcanza a ir a España. Antes de ir a España lo agarran preso otra vez y lo decapitan, ¿sí? Pero ¿qué les parece de la historia de la iglesia de los primeros años? Es muy interesante. Seguidores del camino, así se conocían, ¿sí? O nazoreos, porque Jesús de Nazaret, ¿verdad? No decían cristianos, porque Cristos es en latín lo que quiere decir en hebreo Mesías, y Mesías quiere decir el ungido, y jamás los judíos querían reconocer que Jesús era el Mesías. Entonces le llamaban el nazoreo, le llamaban el camino. Poco a poco, conforme la religión cristiana se fue imponiendo, ya eran cristianos, ¿verdad? Y seguidores de Cristo, ¿verdad? Bueno, ¿alguna novedad? ¿Alguna idea? No, Ahora, no es una idea, sino Ah. nada más que prevalece desde aquella época hasta ahorita lo de los dos testigos. sí, 2 testigos que por separado rindan testimonio. Sí, pero Igual. hasta la fecha, muchos documentos tienen que estar firmados por dos testigos. Sí, bueno, O sea, acuérdate que eso prevalece todavía. sí, claro. Gente que te da testimonio de que lo que se firmó, pues lo firmaste tú, ¿verdad? No vino ¿Y alguien. y qué pasa si hay en un caso de una persona que es juzgado en un trabajo o en una empresa o en X lugar sin testigos y nomás les dicen que se vayan y esa persona es así muy, muy religiosa y nomás sin testigos, nomás porque quiere echarlo, lo echa? Por eso alguien que lo quiere echar, bueno, el no haber testigos puede ser, de acuerdo con la ley laboral mexicana, eso va en contra del patrón. Le creen al trabajador. Vamos a pensar que tú corres a alguien y le dices, te enojado, ya te me vas, y luego va y te acusa ante la Junta de, no sé cómo se llame ahora, la Junta de Conciliación, me corrió. Entonces, el que tiene que presentar pruebas de descargo es el patrón, porque a Sí. la Junta le cree al trabajador. Oye, es que lo corrí porque hizo, a ver, demuéstrame por qué lo corriste. O sea, es al revés, como dicen, la carga de la prueba, o sí, la carga de la prueba es ahora. Ahora, igual que en cualquier caso, el tener un testigo te sirve a ti y le sirve a la otra persona, dependiendo de hacia qué lado vas, ¿verdad? Pero en fin, aquí lo que me interesa es qué forma de escribir de Lucas, poco a poco, como que se va soltando, porque empieza muy escueto Lucas y después ya le echa mucho rollo y el naufragio y la víbora, o sea que como que va agarrando confianza al escribir, ¿no? Se va haciendo cada vez más interesante. Acaba siendo una novela, ¿verdad? Una de aventuras. Pero está muy interesante. Ahora, ¿qué Sí, pasa? bastante. ¿Qué pasa después? No se me vayan. Vamos a dejar un poquito. Déjenme buscar aquí. Por aquí debe estar. Aquí está. Bueno, epílogo, ya se acabó ahí. Vamos a ver acá lo que se conoce. Acá está. Epístolas de Pablo. Sí. Déjenme ver si aquí. Introducción. Quiero enseñarles algo.
Bueno, aquí hay, esta es la Biblia de Jerusalén y tiene unas interesantísimas cosas, ¿verdad? Al empezar, siempre antes de empezar un libro, al empezar algún capítulo, tiene notas muy interesantes. Aquí tiene muchísimas notas que vale la pena leer, no las podemos ver aquí, pero ustedes con toda la tranquilidad en su Biblia de Jerusalén. Ay Dios, déjame, quiero irme a un índice que hay aquí muy interesante. Déjenme buscar más que... Aquí está. No, aquí no está. Permítame, epístolas de Pablo. Bueno, aquí está. Miren, aquí, esto lo vamos a tener que ver aquí abajo. ¿Alcanzan a ver esto? ¿Sí? Fíjense cómo empiezan las epístolas de Pablo. Empieza con epístola a los romanos. ¿Sí la ven? ¿Aquí? ¿No la están viendo? Sí, Ok, dice epístola a los romanos. Es la primera. ¿Cómo están acomodadas las epístolas? El orden que escogieron es de la más extensa a la más cortita. O sea, no está en orden de en qué fecha las escribió ni nada. Simplemente primero las más grandes y luego las más pequeñas. ¿Sí? Entonces, no es que sean primero las más importantes y luego las menos importantes. Las acomodaron en la Biblia de Jerusalén por su tamaño. Entonces está epístola a los romanos. Luego le escribió a los corintios. A los corintios les escribió 2 veces. A la iglesia. Ah, caramba, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Le escribió a los corintios, les escribió 2 veces. Primera y segunda epístola a los corintios. ¿Sí lo ven? Luego le escribió a los gálatas, los que están en Galacia. Luego a los efesios, los que están en Éfeso. Luego a los que están en Filipo, los filipenses. Luego a los colosenses, los que están en Coloso. Luego, así como hubo 2 a Corintio, hay 2 a los de Tesalónica. Tesalonicenses 1, Tesalonicenses 2. Luego viene, aquí acaban las cartas que le escribe a iglesias. Iglesias que él fundó o que él hizo que crecieran por sus prédicas que él visitó. Una vez que ya le terminó de escribir, bueno, las están acomodadas así. Las fechas están entrecambiadas, pero aquí es por el tamaño. Una vez que se acabaron las epístolas a las iglesias, vienen las epístolas a las personas. Por ejemplo, aquí está una a Timoteo, que le hizo 2 epístolas, 2 cartas, Timoteo 1 y Timoteo 2. ¿Sí la ven? Luego a un tal Tito y luego a un Filemón. ¿Sí? O sea, esas son las que les escribió a personas. A Timoteo, que inclusive era obispo, él ordenó obispo a Timoteo, a Tito y a Filemón, que eran discípulos de él. Una vez que acabamos de verlas, una vez que están aquí todas las epístolas de las iglesias y de las personas, acá al fondo, al final, viene epístola a los hebreos. Dice uno, bueno, ¿y por qué la ponen acá atrás? Porque no están seguros, y yo sí, yo casi estoy seguro que no, que no fue escrito por Pablo. Pero está interesante y siempre se le han acomodado, después de las de Pablo viene la epístola a los hebreos. La verdad es que no se sabe así a ciencia cierta quién escribió la epístola a los hebreos. ¿Sí? Nosotros habíamos visto a la hora de ver la carta, los hechos a los apóstoles, habíamos visto que había un tal, ay, Dios mío, me fue el nombre ahorita, un judío muy preparado que conocía perfectamente bien el Antiguo Testamento y que era conocedor también de todo lo que era lo que enseñaba Jesús y demás. ¿Cómo se llamaba? Bueno, que creemos que él lo escribió. Déjenme buscar quién es esa persona. Permítame. Aquí está. Déjenme buscarlo rápidamente. No era Flavio Josefo, no. No, ese es un historiador judío. Sí. Espérame. Yo soy de... Ay Dios, ¿cómo se me fue el nombre?
Yo soy de... Permítame. Ay, Dios. Bueno, luego les digo el nombre. No quiero hacerlos entretenerse. Esta persona es lo más probable que él sea el que escribió esta carta, esta epístola a los hebreos, porque no está dirigida a una iglesia, no está dirigida a una persona, está dirigida a un pueblo, al pueblo judío. A una nación. A una nación. De los hebreos. ¿Y por qué la vamos a ver nosotros esta? Primero, porque en esta epístola a los hebreos es donde se hace una comparación muy interesante entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, entre la liturgia y los sacerdotes del Antiguo Testamento y la liturgia y el único y eterno sacerdote que es Cristo. ¿Sí? Y entonces aquí es donde vamos a ver cosas muy interesantes, por ejemplo, el sacerdocio de Cristo comparado, dice, el sacerdocio de Cristo superior al levítico, superioridad del culto, del santuario y de la mediación de Cristo sacerdote. O sea, le da, el sacerdocio de Cristo es más importante y es lo principal, y no tanto el sacerdocio del Levítico, o sea, del Antiguo Testamento. Y está muy interesante, entonces vamos a empezar por ahí. Habla del Hijo, o sea, de Jesús, el sacerdocio de Cristo, y luego habla de la fe, luego vuelve a hablar del sacerdocio de Cristo, el sacerdocio de Cristo superior al Levítico, superioridad del culto del santuario y de la mediación de Cristo sacerdote, o sea, mejor que el Antiguo Testamento. Recapitulación, sacrificios levíticos y sacrificio de Cristo. Está muy interesante. Y como nosotros estamos leyendo o leímos en el Antiguo Testamento el libro de Levítico, pues vamos a comparar todo lo que el libro de Levítico nos dice en esta carta, en la carta a los hebreos, la epístola a los hebreos. Y eso es lo que vamos a ver a partir de este lunes, no el siguiente lunes, porque estamos leyendo en el otro libro, el libro de Samuel. El libro de Samuel, que en el Antiguo Testamento, que es donde se acaba la etapa de los jueces y empieza la etapa de los reyes de Israel. ¿Sí? Bueno, ¿algún comentario, novedad o lo que sea? ¿No? Bueno, antes de que se cuelguen de aquí, me hizo el favor de publicar algo Alejandra sobre unos libritos que yo escribí. Ya, por ejemplo, Alejandro, ya le di unos, ya te llegaron, ¿verdad, Alejandro? Ya llegaron. ¿Ya los repartiste o ya los leíste? No, ya los tienen los nietos. Bueno, salió otro más, te voy a dejar ese otro que falta, te lo voy a dejar ahí bueno, se lo voy a dejar a Pepo, te lo hizo el favor de llevarlo, ¿no? Y le voy a dejar a Pepo. Es que ya son 3 libritos. Tú tienes uno que es El Ángel de la Guarda, otro que es la historia de Navidad y hay un tercero, la historia de Jesús, ¿sí? A ti te regalé unos también, ¿verdad, Rosita? El del Ángel de la Guarda. Tú tienes una nietecita, ¿verdad? Sí. Te voy a dejar los otros 2 que faltan. Ahí te los dejo. Sí, Y a Goli, tú no te he regalado ninguno, te voy a regalar los 3. Esos libritos no están a la venta, esos libritos los hago yo y con todo amor yo los regalo. ¿Sí? Muchas gracias. Se me llegaron. ¿Qué? Yo quiero un juego, Fernando, aunque no tengo nietos, pero pues estoy seguro que Diosito me va a mandar alguno. Bueno, ok. ¿Puedo tener un juego y conservarlo? Sí, claro que sí. Nomás déjame ver ahorita cómo andamos porque tengo que mandar a imprimir más. Bueno, si no en la siguiente vuelta, no, yo no tengo prisa. Ándale, yo creo en la siguiente sí. Dale, Para Goli sí tengo, para Rosita también y para Alejandro sí, y para Pepo también. Es que la del Ángel de la Guarda me quedan 2 libritos nada más, entonces uno se lo voy a dar a Goli y el otro pues lo voy a guardar. ¿Sí? Yo espero, yo aguanto, no tengo prisa. Ah, sí, te los doy. Se los voy a dejar ahí en la oficina de la parroquia en un sobre con su nombre, ¿sí? Son libros dedicados a niños chiquitos, yo lo hice pensando en mis nietos. Inclusive los nombres de los niños que salen en el librito son los nombres de mis nietos. ¿Sí? Muy bien. Entonces ahí se los dejo, ¿sí? ¿Tú querías algo, Luis?
En inglés no los tengo. No, pero sí, ya me llegaron, sí, muchas gracias. Ah, qué bueno. Bueno. Ya se los mandé a mis hijos para que los distribuyan entre mis Perfecto. 6 nietos. Asa mecha, no. Pero ahí ya saben hablar español todos los nietos. Algunos sí, otros como que todavía no lo asimilan. Bueno, pues yo les agradezco a todos. ¿Algún comentario o algo? Gracias. Bueno, Todo muy Muchas bien. gracias. entonces en las oficinas, a partir de mañana es martes, el miércoles o jueves, ahí están ya. ¿Sí? Gracias. Pues buenas Muchas noches a todos, muchas gracias. Les deseo paz y bien a Gracias. todos. Buenas noches. Gracias.